expresar en lenguaje matemático, no vamos a lograr aprobar ese examen si no utilizamos el fuerte que ustedes tienen. ¿Cuál es el fuerte que ustedes tienen? La comprensión lectora. Porque me imagino que en este sentido hay muchas personas que se irán a postular ya sea a primaria, ya sea a la disciplina de humanidades, español, inglés. Entonces nosotros debemos partir desde ese punto, utilizando el fuerte de ustedes. Entonces la clase del día de hoy va enfocada en ese sentido. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar preguntas que han salido en los años anteriores para poder mirar cómo se nos preguntan, de qué manera serían las dudas que nosotros vamos presentando, porque cuando estamos en la prueba solamente tenemos 2 minutos. Entonces tenemos que utilizar ese fuerte de ustedes que es la comprensión lectora. Entonces vamos a empezar con una primera situación. Dice, se me olvidaba decirles, no olvidemos que cuando no entendemos una situación, lo primero que nosotros debemos hacer es tratar de hacer un dibujo. No necesitamos hacer un dibujo complicado ni perfecto. Lo que necesitamos hacer es un breve bosquejo para de esa manera poder representar la situación. Entonces la situación me dice, Gloria conoce el doble de ciudades de Alfonso y le ha gustado la cuarta parte de ellas. A Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria, esto es 2. Por lo tanto, Alfonso conoce A, 4 ciudades, B, 8 ciudades, C, 16 ciudades y D, 32 ciudades. Esta pregunta salió en el concurso del año 2009 y en el concurso del año 2012. Entonces, miremos cómo podríamos solucionarla. Igual vamos a darle un espacio de 2 minutos para irnos acostumbrando a resolver este tipo de situaciones en ese espacio de tiempo. Entonces, 2 minuticos y socializamos la forma de cuál sería la respuesta y cómo lo resolvieron. Entonces, 2 minuticos para analizar. Entonces, si nosotros miramos en esta situación, ¿cómo creen ustedes que lo podremos resolver? ¿Qué estrategia podríamos utilizar para resolver esta situación? Señorita María Fernanda, ¿me está escuchando? ¿Sí se escucha bien?
¿Aló? ¿Alguien me escucha? Sí, profe. No, es que pensé que se me había caído la señal porque no se escuchaba nada. Bueno, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer en este caso? ¿Qué se nos ocurre para resolver una situación de esta forma? ¿Qué se nos podría ocurrir? Analicemos lo siguiente. Aquí dice, Gloria conoce el doble de ciudades de Alfonso. Matemáticamente, ¿cómo podríamos escribir eso? Dos x profe. Muy bien. O de otra manera, Gloria, que simbolizamos con la letra G, sería igual al doble de ciudades que conoce Alfonso. Pero le ha gustado la cuarta parte de ellas. ¿Cómo simbolizamos eso? Le ha gustado la cuarta parte de ellas. ¿Cómo podríamos simbolizar eso? Como una fracción. Muy bien, como una fracción. ¿Qué podríamos escribir? Sobre 4. Muy bien, sobre 4. O sea que las ciudades que a Gloria le han gustado ha sido X dividido sobre 4, ¿cierto? Y después nos dicen, a Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria. Le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria, esto es 2. Entonces, ¿qué podríamos hacer con este 2? ¿Qué podríamos hacer con ese 2? ¿Qué significaría en ese 2? Entonces, si nosotros miramos acá, dice, Alfonso le agrada la mitad de ciudades que le gustan a Gloria, de estos 2. O sea que este 2 sería la mitad de ciudades que le gusta, la mitad de ciudades que le gustan a Gloria. Entonces, de este dato podemos decir que cuántas ciudades le gustan a Gloria. Pues si es la mitad, 4. Muy bien, 4. 4, muy bien, 4. Entonces, este 4 sería la cantidad de ciudades que le gustan a quién. Ciudades que le gustan a Gloria o Alfonso. A Gloria. Muy bien, a Gloria. Entonces, si estas son las ciudades que le gustan a Gloria, y miramos nuevamente lo azul, acá dice, y le ha gustado la cuarta parte de ellas. Ya sabemos que le han gustado 4 ciudades de las que conoce. Entonces, ¿cuántas ciudades conoce Gloria? Si dice que le ha gustado la cuarta parte y ya sabemos que esa cuarta parte es 4. Y miren lo que ustedes me dijeron, es un número dividido entre 4. Entonces, ¿cuántas ciudades conoce? 16. Muy bien, 16. Entonces conoce 16. Pero me están preguntando por Gloria o me están preguntando por quién. Por Alfonso. Por Alfonso. Y la primera frase que nosotros leímos dice, Gloria conoce el doble de ciudades de Alfonso. Si Gloria conoce 16 ciudades, entonces ¿cuántas conoce Alfonso? 32. Serían 32, ¿qué dicen los demás? Porque es que dice que a Alfonso le gustan las
Le gusta la cuarta parte de ellas. Entonces, si son 16, tendría que dividirlo para que dé la cuarta parte, ¿no? Pero ahí había un pequeño errorcito. ¿Por qué? Porque dice, Gloria conoce el doble de ciudades de Alfonso y le ha gustado la cuarta parte de ellas. Cuando decimos le ha gustado la cuarta parte de ellas, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿A Alfonso o a Gloria? Al- A Gloria, muy bien. Entonces, si Gloria conoce 16 ciudades y en la primera frase me están diciendo, Gloria conoce el doble de ciudades de Alfonso, ¿cuántas ciudades deberá conocer Alfonso? Si 16 es un doble, entonces, si este 16 es un doble, para devolverme, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Muy bien, y miren, Multiplicarlo por 2. si ese 16 fuera esta G, 16 es igual a 2 veces lo de Alfonso. 16 es igual a 2 veces lo de Alfonso. Ese 2, ¿qué pasaría a ser? Para que me quede solamente las ciudades de Alfonso. ¿Qué haría con ese 2? Pasaría a dividir. Muy bien, entonces me quedaría acá, que sería 16 dividido entre 2 y serían las ciudades que conoce Alfonso. Y este dato de 16 dividido entre 2, ¿cuánto sería? 8. 8, entonces la respuesta serían 8 ciudades. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Está todo claro, profe. Entonces, tal como hemos visto, lo que juega el ICFES, que es el que diseña las pruebas para el ingreso al magisterio, es con el lenguaje que nosotros tengamos, con aquella comprensión lectora. Ya la forma de representación o la estrategia de solución que nosotros vayamos a utilizar es muy diferente y depende de cada uno de nosotros. ¿Listo? Entonces, muchas veces nosotros no necesitamos resolver grandes ecuaciones, sino lo que necesitamos es mejorar la comprensión lectora en torno a un contexto en el cual se está, por decirlo así de alguna manera, se está moviendo un número. Entonces, vamos a seguir utilizando eso para utilizarlo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque el fuerte de ustedes es la comprensión lectora. Entonces, en ese sentido, aquí encontramos que la respuesta eran 8 ciudades, concordando con lo que tenemos nosotros acá de respuesta. Entonces, miremos una segunda actividad o una segunda pregunta. Me dicen, los balones de fútbol y baloncesto de una escuela deportiva suman 40 en total. Se sabe que hay 2 balones de baloncesto por cada 3 balones de fútbol. ¿Cuántos hay de cada uno? Entonces 2 minuticos para que por favor intentemos solucionarlo. Porque tal como me comentaba la propia María Fernanda, la idea es de que ustedes se enfrenten al problema y poder mirar en dónde estamos teniendo dificultades para poder potenciar esto de comprensión lectora. ¿Listo? Entonces 2 minuticos para que por favor se enfrenten al problema. Solamente leyendo el enunciado, ¿cuál opción de respuestas podríamos descartar?
Muy bien, la D. La D ya no me sirve. ¿Por qué? Porque me dice que deben sumar 40. Entonces, como deben sumar 40, la D ya no me sirve. Entonces, de 4 opciones, simplemente pasamos a 3. ¿Qué otra condición debo tener en cuenta? ¿De cuál es más cantidad? ¿De cuál hay más cantidad? Muy bien, de fútbol. Y de las respuestas que nosotros tenemos, ¿cuál no cumple con eso? ¿La B? No, profe, la B no sería la correcta. No es la C. La correcta es la C. Muy bien, la C, que me dice que 24 baloncestos y 16 de fútbol. De una vez, la C la vamos descartando. Solamente con la lectura del enunciado. Si tenemos 5 de baloncesto y 35 de fútbol, ¿cómo podemos mirar la proporción de cada uno de ellos? ¿Cómo podríamos mirar eso? 5 de baloncesto, Sí. y a 5 grupos de a 2, y me dan solo 6 me darían solo 6 puntos algo de fútbol, entonces no coincide. Bueno, eso podría ser una forma. ¿De qué otra manera lo podríamos hacer? Entonces, si nosotros miramos solamente con el enunciado sin necesidad de hacer ninguna ecuación, miramos que acá dice 2 balones de baloncesto. Esos 2 balones significan que la cantidad es una cantidad par o impar. Par. Y mirando las opciones de respuesta que tendríamos, Que la B sería la respuesta. muy bien, que la B sería la respuesta. ¿Por qué la A no? Precisamente porque sería un número impar. Muy bien. Esa sería una forma de resolver este tipo de situaciones. Veremos otra forma utilizando proporcionalidad. Y de paso vamos recordando. Acá me están diciendo 2 de baloncesto. ¿Por cuántos? Por 3. Hay una proporción. 2 de baloncesto y 3 de fútbol. Siempre se debe cumplir al simplificar esto. 2/3. Si nosotros cogemos el 5 y el 35, el numerador baloncesto y el denominador fútbol, y simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Entonces, para simplificar lo que nosotros hacemos es coger un número que divida las dos cantidades. ¿Cuál podría ser un número que divida las dos cantidades? 2, El 2 no podría ser porque el 5 no divide 7. 2. 5 y el 7. El 5 nomás, el 5. El El 5. 5 nomás, porque el 7 no divide el 5, entonces 5 dividido entre 5 me da 1, y 35 dividido entre 5 me da 7. 7. Si nosotros miramos este resultado, ¿qué significaría? ¿Es un séptimo qué es? Lo que significaría que por un balón de baloncesto tenemos 7 de fútbol. ¿Esa es la proporción que nosotros estamos buscando? No, No, nosotros estamos buscando es que por 2 de baloncesto existan 3 de fútbol. Por lo tanto, de esta manera se cumple también que la respuesta debe ser la B. B. ¿Listo? No sé si haya alguna pregunta hasta acá. Pues estemos claros, ustedes me dirán, mi profes. Profe, Señora, cuénteme. por ejemplo, cuando yo lo hice fue de otra forma, como una forma larga, cuando uno pone en una listica 2, al frente 3, abajo 2, al frente 3,
hasta que le sume 40. Sí, señora. Bueno, así lo hallé yo. Muy bien, usted se basó en las expresiones que hay. Muy bien, eso podría ser una forma. De esa forma automáticamente tanto la C como la D quedarían descartadas. Y la A también, ¿cierto? Sí. Muy bien, esa estrategia es totalmente válida. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque en la prueba que vamos a presentar, porque yo también me voy a presentar para rector, en la prueba que vamos a presentar, debemos tener en cuenta todo. Que si yo no entendí la situación, lo primero que debo hacer es tratar de hacer un gráfico para mirar que cumplen las condiciones. En este caso, la profe hizo un listado, también es válido. Esta situación fue sacada de un cuadernillo. Entonces, si nosotros miramos, las preguntas no están para que nosotros utilicemos grandes ecuaciones. Que no todas vayan a ser así, sí, vamos a mirar más adelante que hay algunas que se tienen que utilizar ecuaciones. Pero lo que pregunta el IFES es que nosotros debemos basarnos en el análisis de aquellas cuestiones como son expresiones algebraicas. ¿Listo? No sé si en este sentido hay alguna pregunta. Pues esté claro. Ustedes me dirán, mis profes. Profe, yo quiero preguntarle a la compañera que lo hizo haciendo las filas, porque me parece importante esa estrategia. ¿Es hacer la fila de los 2 y los 3 y cuando la primera sume 40 o como, profe? Porque es que esa estrategia me parece... Mira, lo que ella utilizó que eran 2 de baloncesto y 3 de fútbol. Si nosotros miramos acá, ¿cuántos van? Ahí irían 5. Si volvemos a hacer lo mismo, ¿cuántos irían? Ahí irían 10. Muy bien, entonces ella va a hacer eso, ¿cuántas veces? Hasta que complete 40. Entonces ella se va a seguir 2 balones de baloncesto, 3 de fútbol, 2 balones de baloncesto, 3 de fútbol. Entonces, perdón, o sea, que sume 40 de todo en las 2 filas. sí señora, que sumen 40 las 2, tanto los de baloncesto como los de fútbol. Ah, gracias. Gracias, compañero. Tranquila, con gusto. ¿Listo? Profe, ¿y eso es totalmente válido? Claro, es totalmente válido. Esta forma sería de numeración. Lo importante no es la estrategia que se utiliza, sino lo importante es poderle dar solución correctamente al enunciado. ¿Listo? Porque mire, aquí en esta diapositiva yo utilicé 2 formas. Una de forma lógica, 2 utilizando proposiciones, y con la profe serían 3 y las 3 son correctas. ¿Listo? Miremos una nueva situación para ir cogiendo el tiro. Ropa. Dice, en una tienda de ropa, el balance del día registra que se vendieron 3 sacos por cada 5 camisas y 9 pantalones por cada 7 sacos. Si se vendieron 35 camisas, la totalidad de prendas, sacos, camisas y pantalones que se vendieron en la tienda es A 83 prendas, B 101 prendas, C 107 prendas o D 113 prendas. Entonces, como el objetivo es de que usted se vaya enfrentando a la situación, porque es preparación, entonces igual 2 minuticos para que por favor respondan esta situación. ¿Listo? Y ahorita la socializamos.
Bueno, mi profe, la pregunta que yo les haría sería la siguiente. Primero, ¿cuántas camisas se vendieron? 35. Muy bien, se vendieron 35 camisas. Entonces yo debo partir y tener en cuenta esta situación, que se vendieron 35 camisas y me están preguntando por las otras. Entonces, si se vendieron 35 camisas y acá me dicen, vamos a sacarlo de los sacos, que 3 sacos por cada 5 camisas, ¿qué podríamos hacer ahí? Pues dividir 35 camisas Sí, y digamos que tendría 7 grupos de 5. muy bien, 7 por 3, 21. Sería el total de los sacos, ¿sí, profe? muy bien. Entonces acá tendríamos que esos serían 21 sacos. ¿Qué fue lo que utilizamos? 35 dividido entre 5, porque podemos formar 5. Vamos a calcular la cantidad de grupitos que estamos sacando de 5 camisas para encontrar la cantidad de sacos. Entonces, ¿cuántos grupos sacaríamos? 35 dividido entre 5 y eso me daría 7. Pero me dice que son 3 sacos. Entonces, 7 grupos por 3 y eso me daría 21. O sea, que se vendieron ya en este segundo renglón 21 sacos. Pero ¿cuántos pantalones? Entonces acá ya me relaciona 9 pantalones por cada 7 sacos. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Para conocer la cantidad de pantalones, ¿qué podríamos hacer? El grupo con los sacos Muy bien, pero partimos ¿de cuál cantidad? de 21. Muy bien, 21, que fueron los sacos que se vendieron, y vamos a conocer cuántos grupos de 7 sacos podemos hacer. Entonces 21 dividido entre 7 me daría 3. Entonces podemos formar 3 grupos. O hay 3 grupos de 9 pantalones por cada 7 sacos. Entonces me falta conocer la cantidad de pantalones. ¿Qué hago? 3 por 9, 27. Muy bien, 3 por 9, 27. Y acá escribo esa cantidad, 27. Pero ¿qué es lo que me están preguntando? Que cuántas prendas se vendieron en total. Muy bien, ¿y cuántas prendas se habrían vendido? ¿Qué debo hacer? Una suma, sumamos Suma. Muy bien. ¿Y cuánto sería eso? 83. Entonces la respuesta debe ser la Ah, A. Pero, profe, yo también lo hice de otra manera. Claro, ¿de cuál? Pues si nosotros sabemos que 3 sacos son 5 camisas y que debo conocer la cantidad de sacos que hay cuando se vendieron 35 camisas, pues ¿qué debo utilizar acá? Regla de 3. Una regla de Regla de 3. Y entonces en este caso esta X, ¿cuánto sería? Pues sería de 35 por 3 y lo divido entre 5. Pero profe, ¿cómo así? No entiendo cómo es la regla de 3. En este caso sabemos que es una regla de 3 simple directa, porque al aumentar la cantidad de sacos estaría aumentando la cantidad de camisas. Entonces nosotros tenemos que mirar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer la regla de 3? Simple directa, pues multiplicamos 3 por 35 y multiplicamos X por 5. Solamente que lo que está multiplicando después pasa a dividir. dividir. Entonces, 35 por 3 sería ¿cuánto? 3 por 5, 15, llevo 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. 105. Y lo divido entre 5. 10 dividido entre 5, 2, 5 dividido entre 5, 1. O sea que serían 21, la misma manera de acá. 21 sacos. Solamente que yo escojo, yo como soy la persona que va a estar respondiendo la prueba, yo escojo la manera que a mí me parezca más fácil. Si a algunas personas les parece más fácil una regla de 3, bienvenida sea la regla de 3. Si le parece más fácil como lo hicimos anteriormente, bienvenida sea. Lo importante es que el ejercicio quede bien. ¿Listo?
No sé si en estos momentos hay alguna duda. Profe, entonces para calcular la cantidad de pantalones se utiliza la misma forma. Vamos a escribirlo por acá. Para calcular la cantidad de pantalones, entonces nosotros tendríamos que 9 pantalones por cada 7 sacos. Entonces, ¿cuántos pantalones por 21 sacos? Entonces nosotros ya sabíamos que esto es una regla de 3 simple y directa, y entonces procedemos a calcular. Entonces, ¿qué calculamos? Que esa medida que nosotros conocemos como y sería 9 por 21, dividimos entre 7, entonces 9 por 21, 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, sobre 7, entonces la cantidad, ¿cuánto sería? 18 dividido entre 7 daría 2, son 4, 49 dividido entre 7, totalidad 7, entonces esto sería la cantidad de pantalones, lo cual concuerda con lo que nosotros acabamos de hacer. Con este dato concuerda. ¿Sí ven? Hay múltiples, pero múltiples estrategias de solución. Lo importante es que uno se sienta bien y sepa qué es lo que está haciendo. ¿Listo? No sé si en estos momentos hay alguna duda. Tranquilos, pregunten si hay algo que no entendieron. Por mí no hay ningún problema en volver a explicar. Nosotros estamos por ustedes y para ustedes. Entonces no hay ningún Profe, problema. ¿me puede volver a explicar el ejercicio? Es que no, el primer método que usted usó, él estaba acá como, sí, ese. Bueno, entonces, claro, con mucho gusto. Si nosotros miramos acá, este 35 que voy a señalar, ¿de qué es? De la cantidad que se vendió. Muy bien, porque acá dice se vendieron 35 camisas, muy bien. La cantidad de camisas. Ahora, ¿por qué lo divido entre 5? Porque acá, mira, acá me están diciendo que 3 sacos por 5 camisas. Yo necesito por cada conocer, 5 camisas. yo que necesito conocer son los grupitos que voy a formar con eso. ¿Listo? Por esa razón lo dividí entre 5. Entonces 35 dividido entre 5 me dieron 7 grupitos, que cada grupito consta de 3 sacos y 5 camisas. ¿Listo? Ahora, ¿por qué multiplicamos por 3? ¿Por qué multiplicaríamos por 3 ahí? Vendieron 3 sacos. Muy bien, porque son la cantidad de sacos que hay en cada grupo, y como son 7 grupos, pues serían ¿cuántos? 21. Que es la cantidad que yo estoy escribiendo ahí, en ese rectángulo. ¿Listo? ¿Se está quedando más claro? Sí, señor. Ahora, como ya conocemos la cantidad de sacos y la relación que nosotros tenemos es de pantalones con sacos, pues este 21 es el 21 anterior. Dividimos entre 7, ¿por qué? Porque son la cantidad de sacos que hay por cada grupito. Entonces vamos a encontrar que fueron ¿cuántos grupos? Pitos. 3. ¿Cuántos? 3. ¿Cierto? Y ahora, ¿por qué multiplicamos por este 9? Porque 9 son los pantalones. La cantidad de pantalones. Muy bien, porque 9 son la cantidad de pantalones, entonces 3 por 9 y me daría 27. Y con eso ya tendríamos la cantidad de cada una de las prendas de vestir, sacos, camisas y pantalones. ¿Qué faltaría? Sumar esas cantidades. Por lo cual el sumar me daba ¿cuánto? 81. 83.
83 y con eso ya 83, tendríamos todo. perdón. ¿Listo? No sé si hay alguna duda. Profe, perdón, te hago una pregunta. Sí, señor. Ahorita tú estabas explicando de que cuando era regla de 3 hay una simple y una inversa. Sí, señora. Sí, señor. Esta que acabamos de hacer es simple. Sí, esa es una regla simple directa. ¿Y uno cómo se da cuenta que esta es simple? Bueno, voy a escribir por acá. Uno se da cuenta por qué. La regla simple directa. Simple porque solamente involucra dos cantidades. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, eran sacos y camisas. Ahora, ¿por qué directa? Porque al aumentar una cantidad como aumentaban los sacos, aumentaba la otra. Entonces, por esa razón, esto es directo. La otra es la inversa. Cuando nosotros consideramos inversa, por ejemplo, cuando aumenta una cantidad, la otra disminuye. Un ejemplo de esto, creo que acá en las guías, en las diapositivas que traje hoy hay un ejemplo. ¿Cuándo utilizamos esto? Cuando nosotros estamos haciendo una construcción y contratamos obreros. Si yo tengo unos obreros que se demoran una cantidad de tiempo y yo aumento estos obreros, los aumento, ¿qué pasaría con el tiempo? Se reduce. Se reduce. Por lo tanto, esto sería una regla de 3 simple inversa. Porque aumentamos la cantidad de obreros, por lo tanto el tiempo disminuye. Pero si yo despido uno de ellos, digamos que eran 3 y despido uno de ellos y me quedara con 2, ¿qué pasaría con el tiempo? Este tiempo también disminuye o aumenta. Aumento. Aumenta, por lo tanto, ahí estaríamos hablando de inversa. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Tranquila, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Profe, Sí, señora, cuénteme. en eso se puede decir que cuando que es inversa cuando a una cantidad suma una y se aumenta. No, tranquilo. Para complementar un poco su idea, si yo tengo una magnitud que aumenta, la otra directamente tiene que estar disminuyendo. Para que sea regla inversa, simple inversa. Sea inversa, sí, señora. Ah, ya, gracias. Para que sea directa, si uno aumenta, la otra aumenta. ¿Listo? Sí, señor. Gracias. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando vamos a resolver reglas de 3. El sentido de las flechitas como van, eso es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Listo? No sé si respecto a lo que acabamos de resolver esto, ¿hay alguna duda? ¿O está claro? Profe, de pronto es como cada problema, no sé si tú lo sepas o más adelante lo podamos ver, es como con cada problema nos enfocamos en un dato, porque mire que hace 8 días, así que la última clase que tuvimos con el profe, pues yo no le entendía nada, pero ya a medida que pasa el tiempo, puedo ir poco a poco irle cogiendo como la idea. Entonces lo que yo hice ahorita que se me facilitó un poco es que yo cogí un dato, dije, pero aquí qué cojo, porque como nosotros veníamos acostumbrados a hacer ecuaciones sencillas y cositas de esas, yo dije, pero aquí qué hago, y entonces cogí un dato de esos, entonces es como, no sé, si tú no sabes enseñar alguna técnica y basarnos en eso, en este caso es coger un dato, pero uno no sabe si el dato que coge del problema es el que le sirve o se equivocó y lo enfocó mal. Claro, muy buena apreciación, profe. Y la ventaja de lo que estamos nosotros haciendo acá, indirectamente, es ir analizando
cada uno de los números en los cuales están apareciendo los problemas. ¿Listo? Porque miren, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Miren, en esta primera situación solamente teníamos un número, el 2. No aparecía ningún otro número. Teníamos que buscar una relación, y esa relación, ¿cuál me la dio? La lectura. ¿Listo? En ese segundo punto, ¿qué fue lo que sucedió? Que ya aparecían varios datos, pero al irlos sacando uno por uno nos íbamos dando cuenta si servía o no servía para ir respondiendo la pregunta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, poco a poco que uno va empezando a resolver, uno se va dando cuenta si ese dato que uno está mirando va sirviendo o no va sirviendo. ¿Listo, mi profe? Sí, señor. Gracias. ¿Quién me indica eso? La práctica, profe. La práctica es la que lo va indicando a uno en qué momento es que uno debe utilizarlo. Y ahí es muy importante la clave que nos dice ahorita de que en las respuestas, o sea, en cada una donde están las opciones de respuesta, también se puede enfocar para sacar la respuesta correcta. Claro, sí, señora. Esas son las dos formas que yo enseño. ¿Por qué? Porque yo parto del hecho que la mayoría de ustedes no son matemáticos. Y a aquellas personas que no son matemáticas les cuesta un poco más de trabajo. Pero si yo me enfoco a ustedes a enseñarles a cómo resolver una ecuación, en la prueba de estado para el ingreso al magisterio no nos va a salir como tal cómo resolver una ecuación. Nos van a preguntar es el contexto en el cual se está moviendo, vamos a trabajar con el número, la forma como yo utilizo esa información que estoy leyendo. ¿Listo? Eso no quiere decir que no estemos repasando los conceptos. Porque ahorita, por ejemplo, en esta situación de los balones, repasamos proporcionalidad. En esta repasamos regla de 3 simple, repasamos cómo formar conjuntos. ¿Cierto? Entonces, no es que no se trabajen los diferentes conceptos. Lo que se está trabajando es determinando con un contexto que es muy diferente. ¿Y eso en dónde se aprende? En la práctica. Gracias a Dios, a nivel de matemáticas me he presentado 3 veces y las 3 las he pasado muy bien. ¿Listo? Entonces, ese tipo de experiencia es la que le indica a uno qué y cómo poderlos asesorar a ustedes para que puedan ingresar al magisterio. No simplemente resolver por resolver, sino que detengámonos un poquito para mirar qué es lo que necesitamos. ¿Listo, mi profe? Descontinuemos con las situaciones. Y una situación, este salió del cuadernillo del año 2016 y la memoria no me falla. Dice lo siguiente: el personal médico, tan médico y administrativo en un hospital suman 210 en total. Se estima que un médico puede seguir el caso de solo 6 pacientes. Si por cada médico hay 4 administrativos y 2 paramédicos, el mayor número de pacientes que pueden ser atendidos por el personal médico del hospital es, y me dan 4 datos. Entonces 2 minuticos para que por favor intentemos solucionarlo.
Bueno, profe, vamos a utilizar la siguiente. Y la pregunta sería, ¿cuántas personas del hospital hay por un solo médico? ¿Cuántas personas habrían por un solo médico, incluyendo al médico? ¿Cuántos habría? 4, 7. Muy bien, ¿por qué 7, mi profe? Que por un médico hay 6, perdón, que por un médico hay cuántos administrativos, 4 administrativos, serían 5 con el médico y 2 paramédicos, 7. Muy bien, serían 7. Muy bien. ¿Cuántos médicos hay en el hospital? Si ya sabemos que hay 7 personas por un solo médico, ¿cuántos médicos hay en el hospital? ¿Dónde sacamos ese dato? 30 médicos sería que dividir como el 210. Muy bien, 210. ¿Entre cuánto? Entre los 7. Muy bien, entre los 7. ¿Y esto me haría? 30, muy bien. Entonces, ¿cuántos médicos hay en el hospital? 30. 30. Y la pregunta final, ¿un médico cuántos pacientes atiende? Un solo médico, ¿cuántos pacientes atiende? 6. Muy bien, entonces 30. ¿30 por 6? Muy bien, entonces ¿cuánto sería eso? 180. Muy bien. Listo, hemos terminado. No sé si en este momento hay alguna duda. Profe, hágame un favor acá, porque se sumaron los 7 más los 4 más los... ¿De dónde nos da 7? Perdón, que ahí estoy perdida. Porque si nosotros leemos acá me dice, mire, si por cada médico hay 4 administrativos y 2 paramédicos, los administrativos serían 4 y los 2 paramédicos, ¿cuántas personas serían? 6. 6. ¿Y el médico? Ah, sí, ya, 7. 7. ¿Listo? Listo. No sé si en estos momentos hay alguna duda. Profe, sí, o sea, mire que no, o por lo menos a mí me pasó en yo no supe por dónde empezar, o sea, qué hacer con ese 210. O sea, el profe muy fácil dijo, pues sumemos los 7 personas que hay, pero por lo menos a mí no se me pasó por la mente y uno lo ve fácil ya cuando el profe lo desarrolló así. Pero porque ya le dio el enfoque, digamos, yo le fui siguiendo pero porque el profe le dio el enfoque, ahí es donde yo me refiero, es muy difícil que uno, de momento diga, lo cojo por este lado, ahí es donde yo me refiero, si no hay una técnica que uno pueda mirar para resolver. Es la comprensión del ejercicio, ese es el problema. Ahí es donde a nosotros nos va mal porque no tenemos buena comprensión de los ejercicios. Claro, Cómo desarrollar el ejercicio. Y ahí es donde como matemático entro a mediar. ¿Por qué? Porque el fuerte de ustedes es la comprensión del lector. Ese es el fuerte de ustedes, solamente que no están acostumbrados para cuando aparecen los números. Entonces, ¿cuál es mi labor? Partir del fuerte de ustedes, que es la comprensión de lectura, e ir enseñándoles cómo analizar las situaciones. Listo, miremos algo. Voy a borrar acá una partecita para poderles explicar. Miremos algo. Miremos acá. Aquí solamente me están diciendo el personal médico, médico en una administración en un hospital suman 210 en total. O sea que al sumar los médicos, más los paramédicos, más los administrativos, eso me debe sumar 210. ¿Cierto?
¿Sí o no? Sí, señor. Si seguimos leyendo, la siguiente frase me dice, se estima que un médico puede seguir el caso de solo 6 pacientes. Hay una relación médico y una relación médico-pacientes. ¿Listo? Después me dice, si por cada médico hay 4 administrativos y 2 paramédicos, si por cada médico hay 4 administrativos y 2 paramédicos, entonces ahí ya me están diciendo algo, que yo tengo que conformar grupos y que un médico va a tener 4 administrativos y 2 paramédicos ayudándole a esa persona. Por lo tanto, si yo leo solamente eso, ya tendría un grupito de ¿cuántas personas? De 7. 7, ¿cierto? Entonces, si en total eran 210 y yo tengo que acá ya hay 7, pues yo tengo que ir pensando la relación. Entonces, si puedo formar de a 7, pues yo tengo que saber cuántos grupitos se me va a formar. Entonces ahí voy formando una pregunta acá. 210 dividido entre 7. ¿Qué puedo decir? Que hay 30 grupos. Y que esos 30 grupos, el principal es que hay un médico, ¿cierto? El principal es que hay un médico. Entonces, ¿cuántos médicos? 30, ¿cierto? Por ese grupito de los 4 administrativos y los 2 paramédicos. Pero esa no es la pregunta, no me están preguntando cuántos médicos, me están preguntando es por el número de pacientes. Pero también hay una relación ahí, mira. Un médico puede seguir el caso de solo 6 pacientes. Entonces, si hay 30 médicos, ¿cuántos pacientes serían? Entonces, señora, 180. 180, que sería la multiplicación de 30 por 6, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir haciendo? Lo que tenemos que ir haciendo es utilizando y analizando cada vez los numeritos que me van apareciendo para irlos desglosando paso a paso. ¿Listo? Profe, ¿y se podría también desarrollar o saber la respuesta por descarte? Pero, porque si nosotros sabemos, acá miren, las respuestas serían estas: 180, 540, 720 y 1260. Sí, ¿qué podríamos nosotros descartar de ahí solamente leyendo el enunciado? Casi que B, C y D porque suman más de 210. Muy bien, porque 210 serían en total. Si yo multiplico esos 210 por 6, me daría 1260. Pero ahí estoy sumando los médicos, los paramédicos y los administrativos. Entonces, utilizando el descarte para analizando la situación, también la podemos hacer. ¿Listo, profe? No sé si en este momento hay alguna duda. Listo, profe. El otro ejercicio. ¿El cual? ¿El anterior? El siguiente. Sí, Profe, el siguiente. una cosita con este último es que, por ejemplo, ahí habían como distractores, me pareció a mí, porque yo llegué a dudar, dije, bueno, pero todas esas personas no tienen pacientes, solo es el médico. Y me quedé dudando si el paramédico también. Entonces todo eso hace parte de la comprensión lectora, sí. Exactamente. El paramédico es como si fuera el enfermero. Entonces un enfermero puede tratar con pacientes, pero lo único que lo puede diagnosticar es el médico.
¿Listo? Sí, profe. Entonces miremos una nueva situación de ahorro. Listo. Mensualmente, Laura destina el 6% de su salario a un ahorro voluntario. Si transcurrió 12 meses ha ahorrado 1.800.000. El salario de Laura es... Entonces 2 minuticos para que por favor la analicemos. De esta situación pueden surgir varias preguntas. La primera que yo me haría sería, ¿cuánto ahorra mensualmente Laura? 150.000. Muy bien, ¿cómo hicimos eso? 1.800.000 lo dividí en 12 meses para saber cuánto ahorraba mensual, entonces me da 150.000. Muy bien, entonces 1.800.000 lo dividimos entre 12 y eso me da 150.000, muy bien. 150.000. Pero esos 150.000, ¿qué porcentaje del salario es? El 6%. Un 6%. Y entonces ahí hago una pequeña regla de 3. Muy bien. ¿Es eso? Yo dije, pues el 6% son 150.000 pesos. El 100%, ¿cuánto será? Planteé esa reglita y salió fácil. Eso me pareció fácil. Muy bien. Entonces, esa sería una forma de hacerlo. Si 150.000 equivale al 6%, entonces, ¿cuánto equivale el 100%? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es una regla de 3 sencilla. ¿Qué debo multiplicar? Multiplico 150.000 por 6 y lo divido entre, perdón, 150.000 por 100 y lo divido entre 6. Entonces X va a ser igual a 150.000 por 100 y lo divido entre 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto daría 15 millones y esos 15 millones lo divido entre 6, lo cual me daría que eso serían 2 millones y ¿cuánto? 2.500.000. 2.500.000, muy bien. Muy bien. Eso sería utilizando la regla de 3. Profe, ¿no hay otra forma? Claro, hay más formas. Profe, Señor, buenas. ¿cómo está? Bien, no me pude, no pude asistir a la clase puntualmente porque tengo problemas de internet, pero pues ya estoy aquí, ¿no? Con las ganas de aprender. Profe, pues yo este problema lo resolví pues, de una manera, digámoslo, básica,
Sí. Yo utilicé la multiplicación y la división. Es ¿Qué decir, hizo, profe? que primero multipliqué 6 por 12 y luego dividí el 1.800.000 entre el resultado de esa multiplicación y me dio 2.500.000. Pero si divide Pero 1.800.000 entre 72 no te da 2.500.000, porque 2.500.000 más grande que 1.800.000. pero pues siendo así, pues las cosas ahí sería el error, ¿no? Sí, señor. Eso sería. Muy bien, profe, gracias por compartirnos. Vamos a mirar en dónde estuvo el error suyo. ¿Listo? Bueno, Primero. Si, un cálculo sencillito. Si 150.000 es el 6%, el 60% ¿cuánto sería? Si 150.000 es un 6%, el 60% ¿cuánto sería? ¿Qué debo hacer? Entonces, si nosotros miramos acá, si 1.500.000 es un 6%, para el 60%, entonces yo agrego un 0, entonces acá también tengo que agregarle un 0. Entonces, perdón, un lapsus, no eran 1.500.000, ¿cuánto era? 150.000, ¿no? Según el dato que nosotros habíamos encontrado ahorita, era 150.000. Entonces, si 150.000 es un 6%, el 60% ¿cuánto sería? 1.500.000. ¿Por qué? Porque le agregamos un 0. Solamente sabiendo esto, miremos las opciones de respuesta. Solamente sabiendo eso, miremos las opciones de respuesta. Las respuestas serían A, 900.000. ¿Esa podría ser la respuesta? No. ¿Por qué? Porque 1.500.000 es apenas un 60%. 1.800.000 podría ser la respuesta. No. ¿Por qué? Porque 1.500.000 es apenas la mitad, casi la mitad. Entonces 1.800.000 no puede ser. Y 3.600.000 tampoco. ¿Por qué? Porque 1.500.000 es un poquito más allá de la mitad. Si fuera un 100%, por decirlo o tomarlo de alguna manera, serían 3 millones. Y 3.600.000 ya se pasó. Entonces tampoco le sirve. Solamente haciendo un cálculo mental estableciendo eso, de que 150.000 es un 6%, entonces 1.500.000 sería un 60%. Ahora, 1.800.000 no puede ser, ¿por qué? Porque eso es lo ahorrado durante ¿cuánto tiempo? Durante 12 meses. Y si nosotros multiplicamos 12 por 6, eso me daría un 72%, no un 100%. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos formas de resolverlo. Uno utilizando la regla de 3 sencillito, tal como lo dijo la profe, y otro utilizando el método de la lógica, analizando los datos que tenemos, comparándolos con las respuestas. ¿Listo? No sé si en estos momentos hay alguna duda. No, profe, ya ahí quedó entendido ya el primer método que usó, que es utilizando la regla de 3. Ahora, para el profe que nos compartió, ese 1.800.000 sería un 72%. Un 72%. ¿Pero de qué? De lo ahorrado. ¿Por qué? Porque ahorra 6% de su sueldo mensualmente.
Entonces, si nosotros miramos, acá me estarían preguntando por un 100%. ¿Listo? Eso es a lo que se refería mi profe. Como para... Pues profe, yo en realidad pues me voy acercando a lo que usted pues nos trata de enseñar y explicar, y pues uno va contrastando de acuerdo a lo que la profesora explicó hace rato, y usted lo contrasta con lo que usted explicó a partir del error pues mío, y uno va pues paso a paso entendiendo, ¿no? Listo, excelente. Gracias, profe. Con gusto. Entonces, como lo dije, lo importante acá que es la estrategia de solución lo va poniendo cada uno, pero lo importante que es poder leer el enunciado correctamente e ir sacando los datos. ¿Para qué? Para ir sabiendo qué es lo que se necesita. ¿Listo? Miremos entonces una nueva situación. Profe, y conocer las estrategias que se deben utilizar en cada ejercicio para resolver. Claro, eso es muy importante. Entonces miremos una nueva situación, esta es de trabajadores. Esta igual salió en el examen de ingreso del 2016. Dice, una empresa con 15.000 trabajadores realiza durante un año un recorte del 10% de la nómina. Después le incrementan un 15% al final, un 15%, creo que faltó la comita ahí. Al final de año la empresa tiene A, 13.500 empleados, B, 13.725 empleados, C, 15.525 empleados o D, 15.750 empleados. Entonces 2 minuticos para que por favor se enfrenten a la situación. Esta salió en el concurso pasado. Bueno, mis profes, según la lectura, ¿qué significa eso de recorte del 10%? Que despiden empleados. Piden empleados. Muy bien, entonces ¿cuántos despidieron? ¿Cuántos? 1.500. Muy bien, entonces ¿cuántos quedaron? 13.500. Según esto, ¿cuál respuesta debo descartar ya? Esa de 13.500 porque falta después que le incrementaron otra vez el 15%. Muy bien, después incrementó un 15%, por lo tanto, ¿cuál respuesta puedo cancelar ya? Ah, Esa sería una, y después de incrementarlo, ¿cuál no puede coincidir?
La B. La B, porque el 15% de 13.500 no son apenas 225 empleados. Entonces nosotros ya tenemos un dato. Quedaron 13.500 empleados después de hacer el recorte del 10% de la nómina. Pues después le incrementaron en un 15%. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál sería cuál sería la operación que debo hacer ahora? Multiplicar el 13.500 que quedaron por el 15%. Muy bien, por 15%. La pregunta sería, ¿cómo escribo ese 15%? Puedo hacerlo por una regla de 3 también, ¿cierto? 13.500, 100%, el 15%, ¿cuánto es? Multiplico Sí, pero más sencillo, eso de 15%, ¿cómo lo puedo escribir? El 15% lo puedo escribir como 15 dividido entre 100. Entonces, como este 13.500 termina en ceros, yo puedo cancelar ceros. Operación matemática. Entonces, ¿qué me quedaría? 135 por 15. ¿Y ese 135 por 15 cuánto sería? Entonces yo hago una multiplicación, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2, 17, llevo 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Y ahora escribo el otro número, 5, 3 y 1. Entonces acá me daría 5, 7 y 5, 12, llevo 1. 1 y 6, 7 y 3, 10. Llevo 1 y 1 y 1, 2. Entonces acá tendría que estos serían 2025. ¿Esos 2025 de qué son? los nuevos, el nuevo 15% de empleados. Entonces a este 2025 se lo tengo que sumar ¿a quién? A 13.500 que ya habían. Bien, 13.500 más 2025. Entonces 5 más 0, 5. Terminé. Profe, ¿cómo así que terminó? Sí, terminó. ¿Por qué terminamos? Sí, terminamos que, profe. O sea, ¿por qué hemos terminado? Ya sabemos cuál es la respuesta. Pues falta hacer la suma y son 15.525. Pero tendríamos que hacerla toda. Ah, no, porque es el único 5 que queda ahí en los dos números que queda, es el que Es el único 5 de los que quedan, entonces la respuesta tendría que ser la C, la C. 15.525. Como entre la C y la D es el único que termina en 5 y nuestra respuesta termina en 5, no es necesario hacer toda la suma. ¿Listo? Por eso decía que habíamos terminado. ¿Listo? Perdón, profe, yo no entendí de dónde salieron los 13.500. Los 13.500 salieron porque acá dice, mira, una empresa con 15.000 trabajadores realiza durante un año un recorte del 10% de la nómina. Si nosotros cogemos ese 15.000 y le calculamos el 10%, sería 10 dividido entre 100. Si quitamos ceros, 1, 2, 1, 2, entonces me daría 150 por 10. Y 150 por 10 sería 1.500. ¿Listo? Este sería el recorte. 1.500 sería el recorte. ¿Cuántos habían? 15.000. Si a 15.000 le quitamos esos 1.500, entonces ¿cuántos me quedarían? Me quedarían 13.500. ¿Listo? Listo, profe. No sé si tengas alguna duda respecto a esto. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta sería ¿cuál?
Para ti, ¿cuál sería la respuesta? Pero en esa parte creo que les confundí un poquito. La C, profe, la C. Muy bien, la respuesta sería la Ahí C. en la C, profe. Porque ahorita había mencionado que terminábamos. ¿Por qué? Porque no necesariamente si uno utiliza un proceso lógico tenga que hacer todas las operaciones, ¿listo? Entonces si nosotros miramos al hacer la suma de 13.500 como 2025, este número terminaba en 5 y el único de las dos que nos quedaba que terminaba en 5 era la C. Si nosotros realizamos el proceso completo como probación, acá me daría que esto serían 3 y 2, 5, logrando que la respuesta sería 15.525, concordando con cuál, con la respuesta C. ¿Listo? No sé si ustedes tengan alguna duda en estos momentos. Tranquilos, por mí no hay ningún problema en volver a explicar si tengo que volver a explicar. No, profe, yo ya le entendí muy bien. Sino que lo importante es poder utilizar lo que nosotros sabemos y qué podrían preguntarnos en esa prueba de ingreso. En esa prueba de ingreso, una de las temáticas que puede salir muy probablemente sean el cálculo de porcentajes. Entonces nosotros debemos saber, porque como allá no vamos a tener una calculadora, debemos saber cómo expresar eso de los porcentajes en fracción para así de esa manera poder hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, para poder expresar una cantidad en porcentaje, nosotros lo que hacemos es que nuestro numerador sea la cantidad que nos están dando y todo lo vamos a dividir entre 100%. ¿Listo? Y de esa manera, pues hacemos nuestro cálculo. No sé si en estos momentos hay alguna duda. Sí, profe, eso es una buena observación, pues porque si uno hace la operación en la calculadora, de acá de casa es fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero cuando usted lo explica así por paso a paso, por ejemplo, usted multiplicó de 15.000 por 10 sobre 100, y luego resolvió lo demás, entonces uno entiende mejor, ¿no? Y entonces lo que usted dice, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta el proceso para darse cuenta el resultado. Y cuando usted hacía la operación de la suma de 13.500 más el otro valor, usted la dejó en 5, pues yo me di cuenta que era para que nos diéramos, en el caso mío me diera cuenta de que ahorrar tiempo y en la prueba como tal uno ya siguiera con la siguiente pregunta, ¿no? O sea, deducir que ahí esa era la respuesta para no estar haciendo la operación, ¿no? Sí, claro que sí. Pues yo entendí eso, profe. No, tranquilo, ese era el objetivo como tal. ¿Listo? No sé si alguno de sus compañeros tenga alguna duda, tranquilos. El objetivo de estas clases es que ustedes vayan aprendiendo a deducir información. Así de esa manera, cuando se nos vaya a preguntar, pues ya sabemos cómo es que la debemos deducir, no simplemente resolver una ecuación y ya, o una regla de 3, sino saber por qué y para qué es que estamos realizando cierto procedimiento. ¿Listo? Entonces, continuando con la clase, vamos a mirar este ejercicio. Dice, de todos los mensajes que recibió hoy en su correo electrónico, 12 fueron publicitarios, lo que corresponde al 15% del total. Según esto, el número total de mensajes recibidos por Fernanda fue de A, 68, B, 80, C, 125 o D, 180 mensajes. 2 minuticos igual para que lo intenten resolver.
¿Cómo vamos con este ejercicio? Bien, pues, ¿Qué respuesta encontramos? que es 80, que es 80, exacto. A ver, ¿Cómo lo hicimos? el 12 es el 15%, 12 es a 15%, que 100% que corresponderá frente a una regla de 3 me dio 80, que 12 por 15, perdón, 12 por 100 sobre 15. Muy bien, si 12 equivale al 15%, muy bien, entonces ¿cuánto equivaldrá al 100%? Entonces acá podemos decir que se hizo una regla de 3, 12 por 100 y lo dividimos entre 15. Esto daría 1200 entre 15, por lo tanto 100 dividido entre 15 daría 8, y como me sobra un 0, sería 80. ¿Listo? Regla de 3. Pero profe, a mí me pareció más fácil de la siguiente manera. Si no fuera un 15%, sino que fuera una cantidad más pequeña para hacer cálculos más rápidos, un 10%, ¿cuántos mensajes deberían haber llegado? 120. 120. Entonces automáticamente la C y la D quedan descartadas. ¿Cierto? Porque es mayor que 120. Y además el porcentaje que nosotros estamos calculando es un 15. O sea que el 15% es más grande que el 10%. Ahora, si fuera que tuviéramos que escoger entre 68 y 80, ¿cómo descartaríamos que no fuera la A? Haciendo el método analítico para no tener que hacer a toda hora regla de 3 y así de esa manera ganar tiempo. Ya tenemos que no puede ser la C ni la D. ¿Cómo descartamos que no puede ser la A? Sencillo, ¿no? Si nosotros dividimos 100 entre 15, esto aproximadamente sería 6, algo, ¿cierto? Pero si nosotros multiplicamos 6 por 12, ¿eso cuánto me daría? 72. Y aquí solamente tenemos 68, por lo tanto la respuesta no coincidiría. Por lo tanto, ¿cuál que me quedaría? La B. ¿Listo? La estrategia cada uno la escoge de cómo se sienta mejor. Porque a veces cuando uno está en un ejercicio, leyendo un ejercicio, haciendo un ejercicio, cuando estamos en la prueba, a veces los nervios, porque ya en ciertos ejercicios nos está cogiendo el tarde, porque nos sentimos acosados de que vamos apenas en la pregunta 10 y ya quedan 1 hora, quedan 2 horas y hemos gastado más tiempo, entonces los nervios empiezan a jugar. Entonces nosotros debemos saber cómo poder sacarle juego a todo eso para poder empezar a ganar tiempo. ¿Listo? Lo más fácil, tal como lo hizo la profe, para mí era más fácil una regla de 3. Bienvenido sea, lo importante es poder hacer cálculos mentales rápido. ¿Listo? No sé si en este caso hay alguna duda. Profe, ¿podría por favor volver a repetir por qué la C y la D no son las respuestas? Ok. Vamos a partir de algo, ¿listo? Vamos a partir de algo. Y vamos a, como el 15% algunas veces se nos dificulta. Para hacer el cálculo rápido, vamos a suponer que sea solamente un 10. ¿Listo? Si es un 10%, ¿cuántos mensajes deberían llegar? Entonces 12 por 10 serían 120. 12 por 10 serían 120. Y aquí tenemos 125 y 180, por lo tanto no me serviría. ¿Listo? Sí, señor, ya. Ahora, el 100% de lo dividido entre 15 me daría 6, algo. Entonces simplemente cojo el 6 y lo multiplico por la cantidad de mensajes. 6 por 12 daría
72, ¿cierto? Por lo tanto, es más grande que ¿cuál? Que la respuesta A. Entonces, ¿cuál me quedaría? La respuesta B. ¿Listo? Sí, señor. Miremos una nueva situación. Y las preguntas muchas veces juegan con ese, más que todo con la comprensión lectora de las expresiones algebraicas que nosotros hagamos. Entonces esta situación salió en el concurso del año 2009 y en el 2012. Dice, un gavilán vio una bandada de palomas y les dijo, adiós a las 100 palomas, a lo que una de ellas le respondió, nosotras, más el doble de nosotras, más el triple del doble de nosotras, más usted, señor gavilán, somos 100. Entonces, ¿cómo poder interpretar esta situación? Cuando dice nosotras, ¿a qué se estará refiriendo? A las palomas. Paloma. Bien, a las palomas. Entonces, las palomas. El doble de nosotras. ¿Cómo escribo esto? El doble de nosotras. Por 2. Muy bien. ¿Dos veces quién? La paloma. Muy bien, P. Más el triple. ¿Cómo escribo un triple? 3P. Tres veces el doble. Y el doble lo habíamos encontrado como ¿qué? 2P. 2P, muy bien. Más usted, señora Gavilán, más 1, ¿serían cuántos? 100. Bien, serían 100. Serían 100. Entonces, si yo voy desglosando, esto sería P más 2P más, ¿cuánto sería esto que voy a encerrar acá? 3 por 2, 6P. 6. bien, 6, y le agregamos el apellido P, más 1 es igual a 100. Como esto es un numerito, lo voy a pasar a restar al otro lado, entonces me quedaría P más 2P más 6P es igual a 100 menos 1. ¿Cuánto me daría eso? 99. Ahora sí puedo sumar las P's. Si no hay ningún número, acá se supone que hay un 1. Una P más 2P más 6P, 1 más 2 más 6, 9. entonces acá me daría que esto sería 9P es igual a 99. Todo lo que está multiplicando lo llevo a, Dividir. entonces me quedaría 99 dividido entre 9 y eso me daría ¿cuánto? 10. ¿Cuánto? ¿Cuánto me daría? 11. 11, por lo tanto la respuesta ¿cuál sería? 11. La C. Listo, eso serían preguntas. Aquí les pregunten todo aquello que no entiendan. El 100 es el que sale de donde dice adiós a las 100 palomas. No, sale de acá abajo, mire. Más usted, señor Gavilán, Ah, ya, sí. como 100. Como 100. Entonces, en esta situación, ¿con qué juegan? Con la expresión algebraica y con la capacidad que uno tiene de deducir eso. Deducir que palabritas como el doble, el triple, la mitad, la cuarta parte, la quinta, el triple y el tercio. ¿Listo? No sé si en estos momentos en los que se está proyectando en la pantalla hay alguna duda. No, señora, ahí está bien. Bueno, excelente. Entonces vamos a mirar la siguiente situación. Dice, en una biblioteca de ciencias sociales hay 450 libros. Los libros de geografía que se van a representar con la letra X corresponden al doble de los libros de política de la tercera parte de los libros de historia.
De acuerdo con lo anterior, la relación entre el número total de libros de la biblioteca y el número de libros de geografía se puede expresar como, y nos dan 4 expresiones. Entonces, por favor, 2 minuticos para que por favor intentemos resolver esta situación. Bueno, empecemos a mirar lo siguiente. Primero, ¿cuántos libros de ciencias sociales son? 450. Muy bien, son 450 libros. Muy bien. Dicen, los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política. Si política es P y X son los de geografía, ¿cómo hago una relación entre ellos dos? Los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política. ¿Cómo hago una relación entre ellos dos? X es igual a ¿qué? Geografía serían 225. No, porque dicen acá, los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política. Si nosotros vamos a escribir acá, entonces X es igual a 2 P. P. Después dice, Más geografía es la tercera parte de los libros de historia. H sobre 3 sería pues, H, sobre 3, porque es la tercera parte. muy bien, H sobre 3. Dice a la tercera parte de los libros de historia, o sea que los de historia dividido entre 3 van a ser los de geografía. Pero me están preguntando en términos de P y H o en términos solamente de X. Solamente en términos de X. ¿Qué significaría eso? Tengo que llevar todo términos de X. Muy bien. Por ejemplo, si yo voy a escribir los de P en términos de geografía, ¿cómo me quedarían? Entonces, este 2 que está multiplicando acá, ¿para dónde pasaría? Para el primer término y pasa dividiendo. Muy bien, entonces me quedaría X medios es igual a P. ¿Listo? Y en términos de H, ¿cómo quedaría? La H está dividiendo, pasa multiplicando. El 3 está dividiendo, pasa a multiplicar. Muy bien, entonces ¿cómo me quedarían? 3X 3X igual. a H. Entonces analicemos. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Cuál podemos descartar de una vez? La A, La A no. ¿no? No. Por eso, miremos con esto. Analicemos con esto. ¿Cuál no tiene eso? ¿Cuál no tiene 3X? La D y la A. No.
¿Cuál? La D. Su lógica no tiene 3x. 3x es el número de x o la expresión 3x. Tengan cuidado, si nosotros vamos a analizar estas expresiones A, B, C y D, nosotros habíamos visto que todo tiene que estar expresado en forma de los libros de geografía. ¿Listo? Entonces, los de política expresados en términos de geografía, me dicen que los de política son la mitad de los de geografía. Entonces voy a mirar en estas opciones de respuesta, tanto la A, la B, la C o la D, cuál no aparece expresada esa expresión, valga la redundancia, que acabo de señalar, X medios. ¿Cuál? ¿Cuál no? Sí, ¿cuál no? La A y la B. Ojo con la A. Si nosotros le colocamos acá un 1, porque la X está solita, 1 sobre 2, ¿cuánto sería? 0,5. 0,5. O sea que la A sí la tiene. ¿La B tendría eso? ¿La expresión X medios? Ah, no, la B no. La B no la tiene. ¿La C tiene la expresión X medios? Tampoco. Sí, porque mire, Sí, sí la tiene, sí la tiene. La tiene Y. acá. ¿Y la D? No la tiene. No la tiene, muy bien, esa no la tiene, eso es lo que yo estoy comprobando. Ahora, los libros de historia dicen que son 3 veces los de geografía, entonces yo tengo que buscar esta expresión, que esté el triple de X. Tengo la opción A y la opción C. En la opción C aparece el triple de X. No. No, aparece es X tercios. Y yo estoy buscando es 3X, por lo tanto, esto que yo voy a señalar acá no me sirve. Por lo tanto, la opción C no me sirve. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda, tranquilos, pregunten todo aquello que no entiendan. Nada. Ese es nada. No entiendo, estoy enredada bastante. Bueno, vamos a volvernos un poquito. Yo ya le digo la B, profe, siguiendo el orden de la del enunciado que usted propone, pero ya como usted lo analiza es un error que tengo, ¿no? Muy bien, mi profe. Vamos a hablar por acá y vamos a volvernos un poquito, ¿vale? Vamos a volvernos un poquito, vamos a leer nuevamente. Dice, en una biblioteca de ciencias sociales hay 450 libros, ¿listo? Por esa razón es que acá en todas las respuestas, en lo que yo estoy borrando, aparece el 450. En todas aparece el 450. Muy bien. Después dice, los libros de geografía. Los libros de geografía se representan con la letra X. Corresponden al doble de los libros de política. Si yo coloco política con P, entonces el doble sería 2 veces P, el doble de política. ¿Listo? Y a la tercera parte de los libros de historia. Entonces historia lo voy a dividir entre 3. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. Solamente ¿qué hemos hecho? Ahorita solamente hemos establecido las relaciones. ¿Cuáles relaciones? Los libros de geografía corresponden al doble de los libros de política y a la tercera parte de los libros de historia. ¿Listo? Solamente he hecho eso. Después dice, de acuerdo con lo anterior, la relación entre el número total de libros de la biblioteca y el número de libros de geografía y el número de libros de geografía, o sea que todo debe estar en forma de X, se puede expresar como. Entonces, ¿qué quiere decir?
que todo lo vamos a pasar en términos de x. En esta primera expresión está que x, los libros de geografía son el doble de política. Entonces necesito despejar este 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? X sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2 va a ser igual a los libros de política. Entonces, si nosotros miramos, necesitamos que aparezca en la expresión que yo estoy buscando x medios. Y si nosotros pasamos esto al lenguaje matemático, sería 0,5x. ¿Listo? En forma fraccionaria y en forma decimal, ¿en cuál de esas cuatro opciones no aparece x medios o 0,5x? En la B, ¿B? D. En la D, muy bien. ¿En cuál otra? En la B. Y en la B, muy bien, aparece ese el 2x. Y yo necesito es x medios. Entonces, por esa razón, descarto B y D. Ahora vamos a buscar los libros de historia. Lo que está dividiendo pasa ¿a qué? Multiplicar. Muy bien, pasa a multiplicar. Entonces acá me quedaría que esto serían 3x es igual a h. Voy a buscar la expresión 3x dentro de las que me quedaron sin tachar. ¿Cuáles eran las que me quedaron sin tachar? La C y la A. Muy bien, la C y la A. Miremos en la C. ¿En la C aparece 3x? No. No. No, entonces automáticamente descarto la C. Entonces vamos a mirar acá, un poquito más abajo. Tenemos los libros de geografía, ¿cierto? Estos son los de geografía. Tenemos los de política. ¿Y los de política cuánto eran? ¿X sobre cuánto? 2. Muy bien, ahí aparece X sobre 2. Con su defecto 0,5x. Estos son los de política. Y le vamos a sumar los de historia. ¿Y los de historia cuánto eran? 3x. Entonces tenemos, ojo, tenemos tres veces los libros de historia, ¿cierto? Tres veces, perdón, los libros de geografía, más los libros de geografía que son estos. ¿Cuántos serían? Sin contar todavía los de política. Tres veces los libros de geografía, más los de geografía que es otra X. ¿Cuántos serían? 4x. 4x. Miremos cuál tiene ese 4. ¿Cuál tendría ese 4? La A. La A. Más 0,5, que son los libros de política, me daría 4,5. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál sería? 4,5. A. La ¿Listo, mis profes? Listo, profe. ¿Sí Un quedó más poquito claro? complejo. Sí, está claro, pero sí es un poquito complejo ese ejercicio, está complejo. Sí, porque lo que ellos buscan es que nosotros tengamos manejo de expresiones algebraicas, manejo de expresiones como el doble, el triple, la tercera parte, entre otras cosas, tal como sucedió ahorita con el ejercicio de los gavilanes. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a mirar la última ejercicio, en el cual se lo planteo de la siguiente manera. Perdón. Dice, una cafetería recibe un promedio diario de 5,3 personas entre las 8 y las 9 am, de 12,3 entre las 10 y las 11 am, de 8 entre las 11 y las 12 pm,
La mejor gráfica para observar el movimiento, la mejor gráfica para observar el movimiento de personas en la cafetería es, y me muestran 4 gráficas, ¿cuál podría seleccionar? ¿No se puede ampliar un poquito más, profe? Gracias. Si tenemos esto, ¿cuál de esas gráficas podríamos seleccionar? ¿O cuál podríamos descartar? ¿Cuál podríamos descartar? La C, Muy bien, la C. ¿Por qué descartamos la C? porque no es clara las barras. Los rangos de las horas no están claros ahí. Muy bien, los rangos de las horas no están claros, ¿cierto? Además está toda rellena, lo cual no nos da mucha claridad, mira. Está toda rellena, lo cual no tiende a ser clara, porque me dicen la mejor gráfica. ¿Por qué la B no me sirve? ¿Por qué la D no me sirve? Hay una que no corresponde a los valores, es que se nos olvida, no vemos bien los valores y de pronto están arriba, pero Bueno, en esta D, la D no me sirve, ¿por qué? Porque estoy comparando porcentajes. El diagrama de torta me sirve para comparar porcentajes. Y yo ahorita no estoy comparando porcentajes, lo que estoy haciendo es analizando dónde es o cómo está fluyendo el flujo de personas en la cafetería. ¿Listo? Por lo tanto, la D no me sirve porque no estamos comparando nada. Y la A, ¿por qué no podría ser la A? porque me parece que tiene otro rango, que ese no dice de 12 a 1, me parece que el rango no estaba. Bueno, tienes razón, pero al compararlas entre las dos hay una razón más de peso en el A que me lleva a descartar la que no me puede servir. El diagrama de barras o histograma lo podemos utilizar nosotros para comparar en dónde hay más flujo, pero no en qué parte está fluyendo o hay un pico de mayor o de menor. Entonces, esta gráfica no me podría servir. ¿Por qué escojo esta? Primero que todo, esta se le conoce con el nombre de serie de tiempo. Y si nosotros miramos qué es lo que me está preguntando, observar el movimiento, o sea, vamos a mirar qué estaría sucediendo con las personas en un rango de espacio de tiempo en la cafetería. Si nosotros miramos acá este gráfico, me puede indicar dónde está mostrando su pico más alto, dónde está mostrando su pico más bajo y cuál es el promedio de personas que hay en una y en otra. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Sí, profe, de pronto que ahí faltan unos conceptos, eso que nos acabas de decir yo no lo sabía, por ejemplo lo de que dices de serie, lo que se llama serie de tiempo, por ejemplo esto de que las tortas, la gráfica de tortas solo sirve o no sé si solo, para mostrar porcentajes. Sí, señora, por eso que quería cerrar la clase el día de hoy con esto, para que ustedes pudieran tener conocimiento de que no solamente las preguntas que nos salen son del tipo algebraico o variacional, sino que tienen también que ver con el tipo estadístico, gráfico, entre otras cosas. Profe, ¿y la gráfica me sirve para mostrar qué? El histograma me sirve para comparar
para saber dónde hay más. La diferencia con el A es que en el A es una misma proporción de una población, en el A no. Aquí aparecen los segmentos por pedacitos de torta, por eso se le llama diagrama circular. ¿Listo? Aquí no necesitamos que sean de la misma población. Necesitamos es poderlos comparar, así sean de poblaciones diferentes. ¿Listo? Listo, sí señor. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, que estuvieron muy pilos, estuvieron muy juiciosos, preguntando todo aquello que no entendieran. Muchísimas gracias por escucharme. Conmigo nos estaríamos viendo próximamente.